Bueno, ahí estamos con don Mario Herrera, le decía, cientista político, académico de la Universidad de Talca, y se nos viene algo que es realmente interesante. Próximo domingo, 4, la Convención Constituyente. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se nos viene algo que es especial, digamos. Yo creo que esto hay que comentarlo bastante porque se nos viene también la primera sesión. Nos gustaría saber de la importancia que elegir el presidente o la presidenta. Seguramente hay que ver cómo hacer los lineamientos. Yo creo que hay harto que conversar aquí. Sí, lo primero que viene es este proceso de instalación, en el que se ha argumentado mucho respecto al rol que tiene que jugar el Poder Ejecutivo dentro de esto, y ha mantenido un rol relativamente aislado de este proceso, entregando solamente asesoría y apoyo en términos administrativos. El primer paso va a ser el juramento o promesa, igual que todas las autoridades del país, de el cargo que van a desempeñar. Y esa promesa y ese juramento es particularmente relevante en este caso porque es la primera vez que se elige un cargo de estas características. Nosotros, cuando un congresista jura o promete, está jurando prometer la legislación. En este caso, el proceso que se va a iniciar es un proceso cuyo único fin tiene la redacción de una nueva constitución. Entonces, no solamente es un acto simbólico, sino que es un acto además en el que ellos van a decir que se reúnen para para redactar esta nueva constitución. Ahora, ¿qué es lo que van a jurar ellos? Porque van a jurar qué, que van a redactarla bien, que van a cumplir qué, porque están en una página en blanco prácticamente. Sí, mira, la reforma constitucional no especifica un juramento o una promesa en específico, lo que esperamos que sea similar al del resto de las autoridades, pero efectivamente es ceñirse a las reglas que estableció la reforma constitucional para la redacción de esta nueva constitución. Y eso es muy importante porque había cierta discusión con esta carta de los independientes respecto al rol soberano que podría tener la Convención Constitucional. Y eso se desecha precisamente con ese juramento o con esa promesa. ¿Y por qué se desecha? Porque en el fondo lo que ellos están diciendo es: nosotros nos seguimos a las reglas de la Constitución vigente para la redacción de una nueva Constitución. Y eso significa que el único fin por el cual nosotros vamos a desempeñar este cargo es para redactar una nueva Constitución. No tenemos la soberanía, no tenemos un rol ejecutivo, no tenemos un rol legislativo. Lo único que tienen es un rol de redactar, que es muy importante, por supuesto, un rol de redactar una nueva Constitución. Claro, ahí ellos tienen entonces que jurar eso, pero ahí viene después de ese juramento, que son 155, yo creo que va a demorar su poco, tenemos también que elegir el presidente o presidenta, que no es menor ese cargo. Exacto. El rol del presidente o vicepresidenta dentro de la regulación que existe tiene importancia, por ejemplo, en la solicitud de prórroga. Si la convención se demora más de 9 meses, entonces el presidente el que tiene que solicitarle al presidente de la República esta extensión del plazo. Y el rol de ese presidente también va a ser clave en el momento de la redacción del reglamento, que es el siguiente paso que viene para esta convención constitucional. El rol del presidente no solamente es un rol simbólico, no solamente es un rol de ser una autoridad representante de la Convención Constitucional, sino que además tiene un rol político que desempeñar en ese cargo de representación. Entonces va a ser muy relevante, y además van a estar todo el resto de las funciones y atribuciones que le vaya asignando este reglamento. El reglamento va a decir qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuáles van a ser sus funciones, etc. En ese sentido, la reforma que creó este proceso dejó cierta libertad a la convención para poder decidir las funciones de sus propios representantes. Pero hay un montón de cuestiones que no están reglamentadas, no están, o sea, ellos mismos van a decidir cómo se hace, cómo se dicta ese reglamento ahí. Sí, la única regulación, existen cinco cuestiones que tienen que cumplir. Primero, esta nueva constitución debe mantener el carácter de república, tiene que ser democrática, tiene que respetar los tratados internacionales, los fallos de la Corte Suprema, y además dentro de este reglamento tiene que ser votado por 2/3. Pero ese reglamento va a ser importante no solamente porque son las reglas del juego, sino que además va a regular, por ejemplo, si es que se van a conformar comisiones, si todo el trabajo se va a hacer en una asamblea, si es que esas comisiones, por ejemplo, que la idea de algunos de los constituyentes, se podrían realizar en regiones.
comisiones de descentralización que se realicen en las distintas regiones del país. La forma de operar, la forma en la que se va a redactar esa nueva constitución va a ser parte de ese reglamento. Por eso ese, llamémoslo así, tercer paso después del juramento, la elección y la confección del reglamento es tan importante, porque es la forma en la que se va a discutir. Y muchas veces la forma, como nosotros sabemos, la forma determina ciertos resultados. Sí, a ver, cuando yo estoy en una reunión así, chiquitita, pero a veces me gusta pensar, primero, a ver, voy a poner el marco teórico general y después vamos a tomar unos 2, 3, 4 capítulos, digamos, por donde nos vamos a ir. Ahora, ¿cómo le van a hacer a esta convención constituyente? ¿Se van a dar una mirada general del tema y después van a ir haciendo por capítulo? Porque si no, les puede salir un monstruo si se van con puros capítulos separados. No sé, ¿qué piensa? ¿Cómo lo van a hacer? La experiencia, por lo menos a nivel global, es precisamente hacer algo como lo que tú dices, fijar una lista de derechos que son básicos, una lista de derechos que son de común acuerdo entre todos, y luego ciertas materias que son específicas, no sé, la Constitución regula cuestiones de ordenamiento político, de ordenamiento jurídico-político, cuáles son los poderes del Estado, si somos un Congreso unicameral, bicameral, etcétera. Otras cuestiones que están asociadas con derechos fundamentales de las personas. Lo que uno esperaría ahí es que se empiecen ese tipo de trabajo, que ya es lo más micro, que por supuesto que es muy importante, se vaya separando dentro de las comisiones. Ahora, perfectamente la convención en su reglamento podría decir que todos van a trabajar absolutamente todo, pero eso tiene un problema de tiempo, eso tiene un problema de urgencia. Es difícil trabajar con 155 personas hablando al mismo tiempo, con un debate en el que todos den su opinión. Y ahí hay algo muy importante, que al momento en el que nosotros los ciudadanos vayamos a votar por el plebiscito de salida, el plebiscito de salida se vota por el texto completo, o sea, todo tiene que quedar solucionado dentro de esa convención constitucional. Nosotros no podemos votar por un capítulo, ellos no pueden dejar a que la gente vote por un capítulo, se vota el texto completo. Por lo tanto, de ahí, en un plazo máximo de 12 meses, tiene que salir una nueva constitución. Sí, yo estaba leyendo la otra vez sobre la Asamblea de Westminster en Inglaterra, en la abadía, pero se demoraron como 4 o 5 años para redactar 33 capítulos, pero lo redactaron en forma general, por eso aquí, como es menos, el tiempo está acotado, son 9 meses nomás para dar a luz esta constitución, a ver si lo van a lograr. Ahora, ¿qué cambios irán a venir? ¿Iremos a seguir siendo bicameral o vamos a ir con una? ¿Qué cosas se vislumbran que puede pasar? Sí, mira, lo importante ahí es el entender este diseño institucional de manera compleja, entenderlo en su completo. No solamente se está legislando sobre un sistema electoral, sobre si el Congreso va a ser unicameral, bicameral, si vamos a ser presidencialista o semipresidencialista, o incluso algunos que quieren una especie de parlamentarismo. No solamente se va a legislar sobre eso, sino que se va a legislar sobre todo en conjunto. Por lo tanto, existen distintas fórmulas que a nosotros nos permiten asegurar mayor, por ejemplo, que sea la tramitación de la legislación sea más rápida. Una fórmula con un Congreso unicameral, con bajas leyes de quórum, sin estos quórum calificados de 3/5, 2/3, 4/7. Todo ese tipo de normas que van en su conjunto son lo que uno puede definir como, ok, esto nos va a hacer que el proceso de tramitación legislativa sea más rápido. Y ahí hay un dato curioso. ¿Qué pasa con, por ejemplo, si es que nosotros tenemos un Congreso unicameral y nosotros vamos a elegir en noviembre a senadores? ¿Qué va a pasar con esos senadores? Claro. Y la respuesta a eso está precisamente en la reforma constitucional. Esos cargos cesarían. Los únicos cargos que cesan son los cargos donde la institución desaparece. Pero esta convención constitucional no puede, por ejemplo, destituir un presidente. No puede decir la persona que salió electa en noviembre no va a ser presidente, no. Ese cargo, a menos que el cargo desaparezca y se transforme en un primer ministro o algo así. Pero los cargos en sí mismos que ya están electos y que se mantienen en la Constitución tienen que permanecer vigentes. Ellos tampoco tienen atribuciones para poder sacar a alguien del cargo. Ahora, esta constitución, ¿cómo la ves? ¿Irá a ser chica, mediana, larga? Porque obviamente hay unos libros mamotretos que están la vida leyéndolos. ¿Cómo se averigua? O sea, ¿cómo uno piensa que irá a ser? Y existen como dos grandes tradiciones o dos grandes formas de escribir una constitución. La tradición alemana, que es, por ejemplo, donde nosotros sacamos nuestros códigos, el Código Penal, el Código Civil, que tiende a regular bastante todos los elementos, todas las posibilidades que pueden ocurrir dentro de un... Entonces, esas constituciones nosotros les llamamos constituciones que son maximalistas, regulan todo. Las constituciones, en cambio, de la escuela más norteamericana, o como tú dabas el ejemplo de lo que ocurre en Inglaterra, son constituciones más bien breves, con una declaración de principios, con una declaración
declaración de derechos, la regulación de algunas autoridades políticas y nada más. Y algunos derechos que van quedando ahí, que son propios del pasado, pero que quedan de alguna forma. Entonces, tenemos estas dos posibilidades, una constitución muy minimalista, una constitución más bien maximalista, donde se regule todo, donde estén todos los derechos puestos y todo lo demás. Lo que uno esperaría, de acuerdo a la tradición que también han tenido otros países con convenciones electas, es un camino intermedio entre las dos. Nuestra tradición jurídica en Chile es una tradición de constituciones que más bien son extensas. Por lo tanto, esperaríamos algo así, esperaríamos una constitución que sea extensa, que regule una gran cantidad de derechos y que vaya por ese lado, pero también considerando la simpleza que tiene que tener en términos de su redacción. Es un punto medio entre las dos cosas, aludiendo también al momento histórico. La Constitución norteamericana, por ejemplo, es breve porque es herencia también de Inglaterra, es herencia de un modelo. En este caso, nuestro modelo es un modelo distinto, por lo tanto, deberíamos tener como una especie de camino intermedio entre maximalismo y minimalismo. Yo he conversado con los constituyentes, pero aquí del Maule, digamos, Maule Sur más específicamente. Entonces ellos son por una cosa medianamente intermedia, pero no tengo la visión nacional que piensan los otros. O sea, están más o menos por intermedio, alguno quiere hacerla muy larga y anotar todo, otro a la americana, unos pocos puntos. Bueno, si uno mira, por ejemplo, la experiencia comparada de los países de América Latina, la Constitución boliviana recoge una gran cantidad de derechos de pueblos originarios, pero esos derechos no significan necesariamente que después tengan una efectividad, que después tengan una aplicabilidad. Al final termina siendo más bien una declaración de principios más que realmente una transformación en términos de política pública, que en términos simbólicos puede ser muy importante también una declaración de principios, pero lo importante es que eso se traduzca en algo, y ahí es donde los convencionales también tienen que hacer un trabajo de controlar las expectativas de la gente. Yo podría establecer un salario mínimo dentro de la Constitución que sea altísimo, pero si eso es imposible de cumplirse, entonces no tiene sentido. Yo creo que ahí la Convención Constitucional va a tener la suficiente expertise y también el suficiente asesoramiento como para poder redactar una Constitución que efectivamente se cumpla. Nosotros tenemos una tradición constitucional en Chile que, a pesar de que no haya sido por miembros electos para ese fin, de alguna forma se ha ido replicando en el tiempo. La Constitución del 25 reconoce cosas de la del 33, la del 80 también de la del 25, y uno esperaría algo así también en esta nueva Constitución. Bueno, don Mario Herrera, quiero agradecerle estos conocimientos entregados, porque vamos a estar de alguna manera el domingo todos pendientes de la televisión, de la radio, escuchando y mirar cosas de las que hemos estado quizás viendo aquí, el nuevo presidente o presidenta, en fin, los juramentos o promesas. Así que le agradecemos mucho esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Estaremos atentos el domingo. Muchas gracias.